casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Bienvenidos a este espacio y un gran abrazo para todos. Es muy grato para nosotros el poder compartir la palabra de Dios y esperamos que, como todos los temas que han escuchado, el del día de hoy sea de muchísima bendición. Como decía Gloria, el tema que trataremos acerca de esta pareja. Sí, un abrazo y un saludo cordial. En fin, vamos a compartir algunas parejas de la Biblia. En este caso vamos a compartir una pareja muy desconocida. Por cierto, aparecen en muy pocos versículos de la palabra de Dios de manera aislada. Pero cuando uno empieza a estudiar lo que ellos hicieron, las cosas que hicieron, el servicio que prestaron a la comunidad, de igual manera que le sirvieron al Señor, uno queda totalmente sorprendido con una pareja que no aparece mucho de manera extensa en la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión estaremos hablando, como dijo Gloria, sobre Priscila y Aquila, o más bien Aquila y Priscila. Aunque en realidad siempre aparece primero ella, Pablo siempre la menciona primero a ella, parece tenía como más carácter, o tal vez estaba más comprometida espiritualmente. Y en la única parte donde aparece como primer nombre Aquila es precisamente en Hechos 18, pero más adelante vamos a ver esto. Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones frases como, frases que denigran del matrimonio. Y las frases que escuchamos son: el matrimonio es un mal necesario, el matrimonio al que no lo mata lo desfigura, o el matrimonio es una lotería. Muchos están pensando en estos momentos que es verdad, pero no. Imagínense que la palabra de Dios, según la Biblia, el matrimonio y la vida familiar son parte del magnífico plan de Dios para la creación. Desde la fundación del mundo, desde los comienzos mismos de la vida, Dios quiso que el hombre y la mujer se casaran, tuvieran hijos como fruto de su amor y conformaran de esta manera una familia para que ésta se convirtiera en la base de la sociedad. En el libro de Génesis nos dice simplemente que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza, y que al hacerlo los bendijo. Miren que está hablando en plural, los bendijo. Entonces yo le voy a pedir el favor a Gilberto si nos puede compartir este capítulo 1, versículos del 26 al 28 de este libro de Génesis. Con mucho gusto. Dice así el versículo del 26 al 28 del capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Encontramos en este pasaje, en estos versículos, dice: yo los bendijo a los dos, les dio instrucciones a los dos. Es decir, ellos debían hacer un gran equipo para empezar a funcionar esta gran empresa, como era el matrimonio, como era la relación de pareja. El principio básico de que Dios es el autor del matrimonio, ustedes lo tienen que entender con seriedad. Muchos piensan que la vida conyugal no es más que un acontecimiento cultural o sociológico o biológico, y suponen que las parejas se casan solo por sus inclinaciones sexuales y piensan que la vida conyugal y que la vida familiar es fruto de la evolución cultural y del proceso de socialización. Esta visión naturalista del matrimonio y de la vida en familia hace que la gente entienda y que la gente experimente dichas relaciones como mejor les plazca. Y esta visión afirma que cada era, cada cultura, cada persona puede estructurar una vida conyugal, una vida familiar,
según sus propias preferencias y sus valores personales. Este criterio rechaza la noción de que el matrimonio y la vida familiar son elementos fundamentales que provienen solo del Creador y que tienen, un conjunto de principios inalterables y basados en las verdades básicas propias de la naturaleza humana. Así es, recordemos que el matrimonio definitivamente es una gran bendición y fue idea de Dios, no fue idea del hombre. Y Dios lo estableció como una base fundamental para la sociedad. Sabemos que la sociedad tiene que catapultarse basado en este principio del matrimonio tan hermoso y tan maravilloso que Dios nos dio a los seres humanos. Ahora, en la Biblia, dijimos, aparecía una pareja muy particular que es mencionada por el apóstol Pablo en varias de sus epístolas. Y vamos a ver el caso de Priscila y Aquila en Romanos capítulo 16, del 8 al 3 al 4, por favor. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Por esas palabras que menciona aquí el apóstol Pablo a la congregación cristiana de Roma, indican la gran estima y el cálido afecto que él le tenía a este matrimonio. Se aseguró de nunca olvidarlos cuando escribió a la congregación en varias ocasiones donde ellos estaban. Ahora bien, ¿quiénes fueron estos colaboradores del apóstol Pablo y por qué los apreciaba tanto y también las mismas congregaciones? Bueno, Aquila era un judío del Ponto. El Ponto es lo que antes era el Asia Menor. Hoy en día es una región que le pertenece a Turquía y está casi que en límites con Georgia, con el país de Georgia. Ese lugar era un lugar especial, ya que allí vivía mucha gente que comercializaban especialmente con los países árabes. A orillas del Mar Muerto, por cierto, él y su esposa Priscila, que también se puede denominar Prisca, se habían establecido en Roma. Aunque él había nacido en el Ponto, cuando la conoció a ella en Roma, y allí se casaron y se fueron a vivir a Roma. Y en esa ciudad había una comunidad judía de un tamaño considerable, por cierto, por lo menos desde que el emperador Pompeyo conquistó a Jerusalén en el año 63 a.C., cuando se llevó a Roma como esclavos a un gran número de prisioneros. De hecho, si uno va y visita ese lugar, hay inscripciones romanas que revelan la existencia de una decena de sinagogas o más en la ciudad antigua. Bastantes judíos de Roma estaban en Jerusalén en el 33 de la era cristiana. Y con ocasión del Pentecostés, cuando oyeron las buenas nuevas, quizás ellos fueron el medio por el que el mensaje cristiano llegó por primera vez a la capital del Imperio Romano. Y esto lo podemos leer en el libro de Hechos. A ver si Miriam nos colabora. En el capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahora, recordemos que el Imperio Romano, en esa época, en el año 49 al 50, aproximadamente, antes de Cristo, el emperador Claudio, antes de Cristo no, en la era cristiana ya estaba precisamente en ese lugar, estaban viviendo Priscila y Aquila. Resulta que este hombre empezó a ver unos problemas, unas dificultades entre los judíos que no eran cristianos y los judíos cristianos. Hubieron lógicamente disputas desde el punto de vista religioso y se presentaban de manera acalorada hasta el punto de que fue tan difícil para Claudio entender esto que tomó más bien la decisión de expulsar a todos los judíos de Roma, incluyendo cristianos y no cristianos.
Ahora, ¿qué pasó entonces? Todos se dispersaron, lo que se llama la diáspora. Se dispersaron para otros lugares. Y Priscila y Aquila fueron a parar a Corinto, una ciudad griega, donde el apóstol Pablo los conoció precisamente. Y cuando Pablo llegó a Corinto, Aquila y Priscila bondadosamente le brindaron hospitalidad y le dieron trabajo. Es decir, los hospedaron en la casa, y como el mismo Pablo sabía hacer tiendas y ellos también, entonces no solamente los hospedaron, sino que le ofrecieron que trabajara con ellos. Leamos lo que dice Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Sí, entonces aquí vamos a comprobar lo que Gilberto está hablando acerca de esto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, eran tiendas de campaña, eran tiendas que se hacían con cuero, se tenía que tejer el cuero, se tenía que hacer un timbre, y no solo eso, sino que tenían que tener las medidas y el conocimiento para poder hacerlo de una manera adecuada. Ahora, eso no era un trabajo fácil. Hacer tiendas implicaba entonces cortar, coser las piezas de un material o una piel dura y áspera, y era un trabajo que requería habilidad y mucho cuidado. Ahora, ¿ellos por qué trabajaban esto? Porque desde muy niños a los judíos se les enseña un arte o un oficio. Y al parecer, el papá de Aquila y el abuelo ya habían ejercido ese oficio. Por consiguiente, era una tradición familiar. Y le enseñaron desde muy niño para que se defendiese más adelante en la vida. Ahora, estos tejidos burdos y resistentes eran usados para acampar mientras se viajaba, a fin de tener un refugio del sol y de la lluvia, o para embalar mercancías en las bodegas de los barcos. Ahora, si miramos a Aquila y Priscila, les iba muy bien. Trabajaban casi que día y noche. Y Pablo juntamente con ellos. Era un buen negocio. Era un negocio extraordinario. Era un buen negocio. Les iba bien, ¿por qué? Porque resulta que los soldados romanos se acampaban precisamente en esa región cerca de Corinto. Y era un ejército grande, gigantesco. Y necesitaban, lógicamente, de esas carpas. El ejército era un ejército móvil. La considerable presencia militar en la zona los mantenía ocupados día y noche y cosiendo tiras de cuero para fabricar las tiendas que requería el ejército. Ahora, ¿cuánto duró Pablo con Aquila y Priscila tejiendo? Y no solamente eso, sino compartiendo de lo que Dios le había enseñado y la palabra de Dios. 18 meses, es decir, año y medio. Eso significa que fue un adiestramiento personal los que recibieron Priscila y Aquila de este hombre tan extraordinario e insigne como es el apóstol Pablo. Hoy Aquila y Priscila estaban entonces particularmente agradecidos por el entrenamiento temprano que habían recibido. Aquila y Priscila se habían conocido y se habían casado. Y como todavía no tenían hijos, Priscila podía trabajar lógicamente al lado de su esposo, haciendo su parte en el negocio. Me imagino que él le enseñó a tejer las tiendas. Ahora, vemos que les gustaba siempre trabajar juntos, porque uno, cuando va a la Biblia, los ve siempre juntos, siempre están juntos. Y les gustaba encontrarse con viajeros de otros lugares y de otras tierras, oír los relatos y las aventuras. Y eran personas que eran acogedoras. Ahora, las disputas, como dijimos, entre los judíos y los judíos cristianos, hizo entonces que el emperador Claudio optase por tomar una decisión más fácil, que era expulsar a los judíos de Roma, ya que él no sabía la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Entonces, ellos pensaron que Corinto podía ser un lugar clave para establecerse. En esa época, Corinto tenía aproximadamente entre 800 y 700,000 habitantes. Era una ciudad grande, gigantesca, en Grecia.
Y la mitad, se cree que la mitad de esos habitantes eran esclavos. Ahora, la ciudad de Corinto estaba situada en el sur de Grecia, en un istmo entre los golfos de Lepanto y Aegina, conectando tanto al Peloponeso con la tierra firme a unos 64 kilómetros del oeste de Atenas, o sea que quedaba relativamente cerca de la capital, ¿verdad? Eran tierras de mucho auge, mucho comercio. Y sabemos que la primera mención de esta pareja la encontramos en Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 2, como decía Gilberto, en el año 50 después de Cristo. Aquila y Priscila eran creyentes en Cristo. Y para ellos, como decía Gilberto ahorita, fue fácil no solo trabajar con Pablo en su profesión común, como era la fabricación de estas tiendas, sino también que ellos se compenetraron muy bien trabajando en el ministerio y lo hicieron durante año y medio. Ellos apoyaron y le ayudaron a Pablo mientras él predicaba el Evangelio. Ahora, esta pareja estaba muy dispuesta para servir juntos al Señor, y eso lo demuestra el mismo capítulo 18, que yo les invito para que ustedes allí cojan la Biblia, porque es bueno que hagamos este recorrido con Biblia en la mano. Entonces cojan su Biblia y vamos a la epístola de los Hechos, capítulo 18, y allí vamos a ver entonces cómo él empezó, Pablo, con ellos este trabajo, y luego los invitó a navegar rumbo a Antioquía, y luego los dejó en Éfeso. Y en Hechos capítulo 18, los versículos del 18 al 19, nos narra este suceso. Bueno, no es epístola, sino que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 18, versículos del 18 al 19. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Entonces vemos que mientras Aquila y Priscila, a quienes siempre en todos los pasajes de la Biblia, como decía también Gilberto ahorita, se les mencionan en pareja, se les mencionan juntos, ellos estaban esperando a Pablo que regresara de Antioquía. Ellos participaron activamente en la sinagoga local, y allí dice la palabra de Dios que apareció un hombre llamado Apolos. Era un varón elocuente, era un varón entendido en las escrituras, pero tenía algunos errores y alguna información incompleta. Entonces, este hombre fue corregido por esta pareja, fue corregido por Priscila y por Aquila, y eso también lo podemos ver en los versículos 24 al 26 de este pasaje de Hechos que estamos viendo, en el capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Entonces, vemos aquí algo tremendo. ¿Recuerdan quién es Apolos? Había una discusión entre los discípulos de Pablo y Apolos, que quién es Apolos, que estos son los de Apolos, que yo soy de Pablo. Bueno, se está hablando de este hombre. Era un hombre fogoso, era un hombre muy carismático, un hombre que tenía una capacidad tremenda para predicar y que era un gran líder espiritual. Esto entonces nos demuestra el conocimiento del cristianismo que habían recibido esta pareja durante año y medio de parte de Pablo. Las bases que tenían esta pareja eran bases sólidas, que las del mismo Apolo, ya que eran capaces, digamos, de detectar fácilmente los errores en la enseñanza o la información incompleta acerca de Jesús. La iglesia, a lo largo de la historia, quien creyera, se ha beneficiado a través de esta pareja, una pareja fiel a Dios, como lo fueron ellos, Aquila y Priscila. Ellos se entregaron al servicio del Señor y de los demás hermanos en la fe. Y en la primera epístola de Corintios, el capítulo 16, el versículo 19, Pablo acá menciona algo muy importante de esta pareja, de Priscila y Aquila,
y pues queremos que ustedes se den a conocer de este. Las iglesias en Asia os saludan, Aquila y Priscila, y con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos que no solo ellos eran involucrados, sino también eran comprometidos, porque una cosa es involucrarse y otra cosa es comprometerse. Esta pareja era una pareja muy involucrada en la causa de la obra del Señor. La alusión del apóstol Pablo a esta pareja nos revela que el trabajo y el ministerio de Aquila y Priscila en Éfeso había sido muy determinante. Ellos no solo habían abierto sus corazones a Dios y a las personas, sino mire qué bonito, también habían abierto las puertas de su casa. Y yo sé que hay muchas familias que de pronto me están escuchando y muchas parejas que también han hecho esto, han abierto sus puertas de sus casas para que allí empiecen a predicar de Cristo y empiecen a estudiar y que otras familias lleguen allí también a escuchar la palabra de Dios. Bueno, recuerdo cuando nosotros empezamos la vida cristiana, nuestro trabajo era precisamente ir a evangelizar casa a casa, puerta a puerta, persona a persona. Y habíamos muchos grupos de oración y era bastante fuerte la evangelización que hacíamos. Y también la cantidad de personas que abrían las puertas de sus casas para que hiciéramos grupos. Llegábamos a hacer grupos hasta de 40 personas haciendo una reunión. O sea, era cosa impresionante, espectacular, maravillosa. Ya me recuerdo yo de eso y se siente uno gozoso de ese trabajo que se hizo. Ahora, Priscila y Aquila, al parecer, habían regresado a Roma y al igual que lo hicieron en Éfeso, prestaron su casa para abrir una iglesia allí en Roma. Y esto se puede ver por lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 16, versículos del 3 al 5. Sí, entonces cuando vamos a Romanos 16, del 3 al 5, leemos porque estaba leyendo el 15. Dice, saludad, ya lo hemos leído también, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero de hecho, Pablo escribe su epístola a los romanos desde Corinto, y dentro de la lista de saludos aparece esta pareja de siervos de Dios. Entonces ellos estuvieron en Roma, estuvieron en Corinto, estuvieron en Éfeso. Cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, por segunda y última vez antes de su muerte, le envía una carta a Timoteo, quien pastoreaba la iglesia en Éfeso. Y de nuevo aparece esta pareja en acción, Priscila y Aquila. Y estaban allí precisamente ayudando a Timoteo. Leamos el capítulo 4, versículo 19 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Sí, dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, que nombre tan especial, ¿no? Para ponerle a nuestros hijos. Todos esos nombres para nosotros son un poquito difíciles porque no se conocen muchas personas con esos nombres, posiblemente los haya. En la Biblia sí se registran muchos nombres que posiblemente nunca se los volvieron a poner a las personas. Pero aquí vemos que Pablo terminó su vida y su última carta pensando en sus viejos amigos. Y este dúo dinámico había jugado un papel fundamental en 3 ministerios, como dijimos: Corinto, Roma y Éfeso. Y lo más tremendo es que siempre prestaban su casa para el servicio de Dios. Aquila y Priscila fueron un extraordinario equipo. Entonces nos mostraron exactamente cómo es una pareja conforme al corazón de Dios. Demostraron lo que es el servicio y el trabajo en equipo, donde quiera que iban, en la sinagoga más cercana, o ayudando a plantar una iglesia, o a servir en las iglesias locales. A todos bendecidos. Y por medio de su ejemplo y de su trabajo, esta pareja nos deja muchas lecciones para los esposos y las esposas en el día de hoy, acerca del amor mutuo, del amor hacia Dios y el amor hacia los demás. Por eso la disposición para servir al Señor donde fueran llamados es evidente en ellos. Ambos fueron entonces una pareja que tuvieron un ministerio eficaz detrás de bambalinas. Sus herramientas fueron tanto la hospitalidad, la amistad y las enseñanzas
que ellos hacían de persona a persona. No se dice que fueran pues grandes predicadores u oradores públicos o pastores de una congregación, sino más bien que eran unos evangelistas privados. Vemos que Priscila y Aquila nos dan un ejemplo desafiante de lo que una pareja puede lograr junto al servicio de Dios. Como dijimos, posiblemente no fueron muy insignes en el aspecto o muy conocidos, digamos, de otras personas o de otros pasajes bíblicos, sino por parte de Pablo. Pero con lo poco que se puede apreciar, podemos sacar algunas conclusiones que son fundamentales. Por ejemplo, las lecciones que aprendemos de esta pareja para los matrimonios de hoy. Sí, entonces aquí donde entra ya nuestra parte, o sea, la gran enseñanza. La aplicación que tenemos de esta pareja y que pues ustedes tomarán muy en cuenta. Son lecciones que vamos a aprender de esta pareja para nuestros matrimonios hoy en día. Podemos considerar a Aquila y a Priscila como una moneda de dos caras, cada una con el mismo valor, pero con diferentes imágenes. Igual a los ojos de Dios, como lo expresa la epístola a los Gálatas, el capítulo 3, el versículo 28, que vamos a leer. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, aún así, cada uno de los cónyuges aporta algo diferente a su relación matrimonial. Diferentes personalidades tenemos, diferentes temperamentos tenemos, cada uno tiene diferentes dones, cada uno tiene diferentes capacidades, pero es indudable que en Aquila y Priscila eran individuos únicos, pero la Biblia los presenta como una unidad. Siempre los vemos juntos en Corinto, en Éfeso, en Roma, una unidad inquebrantable, nunca son mencionados individualmente. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de esta pareja poderosa que eligió servir activamente a Dios a donde quiera que iba? Bueno, como primero podemos observar en ellos, para ustedes mujeres, y bueno, para todos los hombres también, porque el matrimonio es eso, una unidad, que a ellos tenían un trabajo en equipo. Priscila y Aquila trabajaban juntos para recibir en sus casas a la iglesia. También trabajaron en equipo cuando hablaron y cuando instruyeron, como veíamos ahorita, al gran predicador Apolo, dándole información más precisa acerca del Señor Jesús. Las repercusiones luego fueron evidentes, porque ellos trabajaron en equipo, pudieron producir un ministerio seriamente eficaz, y yo les digo que cuando se trabaja en equipo se puede lograr mucho si los dos están altamente involucrados y están comprometidos, como lo dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Acuérdense lo que dice: mejores son dos que uno. Entonces recordemos que trabajar en equipo es un trabajo hecho por varias personas, donde cada uno hace una parte, pero todos tienen un objetivo en común. Pero para que ellos tengan éxito, el trabajo en equipo pues debe tener una estructura organizativa, donde se trabaje conjuntamente. No es hacer esta parte me toca a mí y esa otra parte le toca a usted. Así es. Es decir, no es que cada cónyuge haga una parte y luego se junte. Entonces, en una pareja, cada cónyuge debe dar el 100%. No es que yo doy el 50 y el otro el 50. Porque hay muchos, digamos, uno escucha a muchos predicadores que dicen que una relación de pareja, el uno del 50 y el otro del 50. No escucha mucho eso. Sí, pero en realidad la relación de pareja debe ser el 100% contra cero. Es decir, aportar el 200% entre los dos. ¿Cómo así que el 100%? Sí, porque por ejemplo, que Dios no lo quiera y a uno de la pareja tenga un accidente y quede en cama, ¿qué le toca hacer al otro? Pues aportar todo, atenderlo, cuidarlo, porque esa es su pareja, es carne de su carne. Entonces, igual, si están bien los dos, igual tienen que aportar el 100% en su vida. Sí, porque yo pienso que si se aportan 50, entonces se da lugar a que venga el egoísmo,
a que viene, digamos, el reparo, el reclamo, y cuando sea el 100%, pues ahí sí no se puede reclamar. El problema del 50 y 50 es porque, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo pago el arriendo, el otro dice, yo pago el colegio de los niños, el otro dice, yo pago la comida, el otro yo aporto para la salud, pero el día que de pronto alguien se quede sin empleo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pues va a haber problemas igual. Entonces, es 100% contra C. Por eso, cuando uno le pregunta a las parejas, ¿ustedes quién cree que debe manejar el dinero en la casa? Le pregunto. Respondan. ¿Verdad que no es fácil? Entonces algunos dicen, no, que ella maneja mejor el dinero. Porque es buena administradora, yo soy despilfarrador, entonces mejor ella. Pero les voy a dar la clave. El que maneja el dinero en el hogar se llama el presupuesto. Es decir, tienen que sentar los dos, hacer un presupuesto y con base en ese presupuesto lo que está ahí se va a gastar o se va a invertir. Sí, entonces continuando con esta pareja, cuando se trata del servicio y del uso de sus dones espirituales, bueno, cada uno es responsable del desarrollo y del uso de sus propios dones. Sin embargo, es posible que en algunos periodos, como sucedió en este caso de Priscila y Aquila, como pareja podemos trabajar juntos en un ministerio conjunto. De pronto muchos de ustedes tienen allí delegaciones en el ministerio de parejas, entonces es bonito que ustedes puedan planearlo juntos, puedan preparar ese trabajo que tienen que hacer dentro del ministerio, mirar cuando surgen las oportunidades y ver, al igual que Priscila y Aquila, al trabajar juntos, ellos vemos que era un trabajo más fuerte. Entonces, que si lo hubieran hecho, digamos, trabajando por separado, es trabajar juntos, se trabaja más fuerte. Además, trabajar como un equipo no significa que ambos tendrán que hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Hablando de un trabajo ministerial, en este caso, donde usted se congrega allí en sus iglesias, en sus sedes, tal vez mientras uno, digamos, da el tema, el otro prepara un cafecito en la cocina o está en la puerta recibiendo a los invitados en la reunión o haciendo parte del comité de bienvenida, cuidando, digamos, los niños mientras se desarrolla la reunión. Y cuando hablamos de las relaciones de pareja, deben ser un equipo también. ¿Para qué? Un equipo para educar a los hijos, para coincidir y estar de acuerdo sobre los consejos y las decisiones que deben tener con respecto a la educación de los hijos, a todo lo que concierne con ellos, a sus relaciones sentimentales, a las decisiones financieras, a las decisiones familiares, y no que este tipo de situaciones se convierta en una batalla campal en el hogar, donde solo van a traer desconciertos, conflictos, crisis en los hijos, porque se va a ver un choque de trenes, se va a ver una competencia, no el plan complemento, sino el plan competencia, donde van a mirar quién tiene la razón, quién tiene la autoridad, quién no la tiene. Y, por ejemplo, si usted como padre le da una orden a su hijo, o le da un consejo, o le da una dirección, usted como madre no debe venir a echar por la borda eso que su esposo ya decidió. Eso no es trabajar en equipo. Lo mejor es consultarlo entre ambos con tiempo, si es posible, para ya pues, tomar ese tipo de decisiones. Sí, así es. En los equipos de trabajo se elaboran reglas que se deben respetar por todos los miembros del equipo. En el trabajo en equipo de la pareja de cada hogar, esto sí que es importante. Por eso la pareja debe participar en la toma de decisiones de cada situación en el hogar. Sí, porque este es uno de los conflictos que más se presenta en la pareja. Muchos conflictos surgen cuando no se participa al otro sobre alguna decisión, sobre cualquier situación. Entonces, cuando llegan a la casa, yo hice esto, y la esposa, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me informó? ¿Qué pasó? Empiezan los conflictos, empiezan las peleas, porque no se unen, exacto, no se unen sobre determinada situación para mirar qué van a decidir juntos. Y el otro decide solo, y ahí no vienen los conflictos. Entonces, ambos deben participar en la elaboración de objetivos, de metas que conlleven al bienestar de la familia. Y digamos, si surgen conflictos, porque van a surgir las discrepancias, porque pues ninguna pareja van a seguir pues así como en la luna de miel y todo rico, no. O sea, van a venir conflictos, van a venir discrepancias,
Y esto debe llevar a la pareja a generar soluciones, nuevas ideas para salir adelante con la ayuda de Dios. Y acá me gusta mucho ilustrar, para el trabajo en equipo, me gusta mucho ilustrar el ejemplo de las hormigas, para que veamos cómo ellos, las hormigas, trabajan con esa solidaridad. El Señor Jesucristo aún hablaba acerca pues, de nuestro trabajo arduo, de caminar la milla extra, pero uno es increíble, mire que allí Dios nos compara allí, o nos dice a través de este pasaje del rey Salomón, nos dice que veamos a las hormigas. Increíble que Dios nos enseña hasta a través de los animales, pero nosotros aún oídos sordos y no hacemos pues lo que el Señor nos dice. Entonces vamos a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 6, versículos del 6 al 8, cuando nos dice que veamos el ejemplo de ellas, de las hormigas. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Sí, aquí me acuerdo mucho de una anécdota, pues me pasó precisamente en estos días. Sembré unas planticas muy lindas que florecen y todo, y aquí hay un animalito que, bueno, son las hormigas arrieras, pero aquí no se llaman arrieras, se llaman sonpopos, un nombre curioso. Se llaman sonpopos, entonces nosotros las conocemos en Colombia como arrieras. Yo había sembrado la plantica y la había colocado muy separada de la pared porque yo había visto las hormiguitas por allí. Las coloqué separada de la pared y las sembré y quedaron bien lindas. Cuando el otro día en la mañana la sorpresa fue mayúscula porque se habían comido toda la plantica. O sea, en toda la noche hicieron un trabajo arduo en equipo. ¿Cuántas eran? No lo sé, pero se comieron toda la plantica, está vuelta a nada. Entonces vemos que las hormigas parecen muy frágiles, pero en realidad son fuertes. Pueden cargar 50 veces su peso. Dios las ha creado con esta increíble capacidad. Dios también nos ha creado para ser fuertes en Cristo, porque Él es el que nos da las fuerzas para superar los problemas que tengamos como pareja. Pero las hormigas también son muy unidas, porque ellas se necesitan unas a otras para hacer el trabajo más efectivamente. Ellas siempre van en grupo a hacer el trabajo de recolección y de alguna manera se ponen, digamos, de acuerdo, avanzan hacia su objetivo y tienen éxito, bien sea para construir su casa o para buscar su comida. Dios nos hizo para vivir en comunidad y para que como parejas podamos ayudarnos mutuamente y sacar adelante esta gran empresa como nuestra familia. Y son bien pequeñas las hormigas, pero hacen su trabajo. Total. Hay cónyuges que desafortunadamente menosprecian el trabajo del otro. Creen que solo ellos están haciendo las cosas bien o son los que aportan más en el hogar y que por eso es el éxito. Dios es quien da las capacidades, los talentos, las habilidades. Recordemos que en el ser humano no hay nada bueno. En cierta ocasión había una pareja. Ella era cristiana, mientras que él no. Y él le decía a ella, Dios no es el que nos da la comida, soy yo el que estoy trabajando soy yo el que traigo la comida a la casa, es por mi esfuerzo y por mi capacidad. Bueno, desafortunadamente, y esto fue en la vida real, sufrió un accidente y quedó parapléjico este pobre hombre. Y durante 15 años nunca les faltó la comida. Ahí se dio cuenta de que no era él. Por eso entonces... Y la Biblia dice que Dios es el que da la fuerza, ¿no? Así es, y la salud. O sea, solo Dios puede verdaderamente darnos la fuerza y la capacidad. Nos ha dado este hogar maravilloso, por lo tanto debemos trabajar por él, luchar por él, aportar de lo que Dios nos ha dado para que nuestro hogar brille, ya que allí mora el Creador de la excelencia y su hogar será de testimonio y de bendición a otros. Sí, también hay un ejemplo en las hormigas, y es que ellas tienen muy buena comunicación entre ellas. Cuando ustedes ven a las hormiguitas, van a notar que cuando hay una que, digamos, ha hecho el recorrido primero, que va adelantico, ustedes ven que las demás harán cierto contacto con esa hormiga. Es algo breve, pero allí es donde se comunican y se distribuye la labor. No podemos hacer todo solos.
con buena comunicación en la pareja, en el hogar, vamos a poder alcanzar las metas propuestas teniendo un buen ambiente. Como es bueno tener un buen ambiente en la pareja, ¿verdad? Que es lo más maravilloso. Y también hay que saber buscar el mejor refugio. Las hormiguitas saben buscar su lugar de protección cuando lo necesitan. Las parejas, los matrimonios necesitan un lugar de refugio para momentos de dificultad, que es su casa y su hogar, su familia. Están las parejas muy expuestas a muchos peligros, a tentaciones que necesitan saber a dónde ir, qué hacer en esos momentos de crisis e dificultad. Justamente ayer me llamaba un joven que hacía mucho tiempo se había retirado de las cosas de Dios y que ha regresado durante esta pandemia. Y me pedía que le diera una cita de pareja porque tenía problemas con su esposa. Yo le dije, claro, con mucho gusto, lo vamos a hacer. Hemos aprendido a través del tiempo que los problemas de pareja son fáciles de solucionar si los dos están dispuestos a hacerlo. Por eso, como parejas, necesitamos tener esa comunicación íntima y personal con Dios para tener la fortaleza y la seguridad en cada hogar. Ahora, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Crecer juntos en la fe, ¿sí? Quizá ustedes piensan que Aquila y Priscila se educaron en casa, en su conocimiento y entendimiento de Dios. Y tuvieron esa fortuna de vivir bajo el mismo techo con el autor de 13 epístolas o de 13 grandes libros del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, que fue el apóstol Pablo. Y trabajaron hombro a hombro con él todos los días de Corinto por 18 meses. Entonces, pueden imaginarse las discusiones animadas que tenían cada día, las sesiones de preguntas y de respuestas que tenían cada vez que se sentaban juntos cosiendo las tiras de cuero para fabricar tiendas de campaña. Pues debieron desarrollar un entendimiento muy sólido del Mesías, de su misión en la tierra, del evangelio de salvación, de la gran comisión. Ahora, veamos qué fue lo que pasó entonces en Éfeso. Cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto con ellos, los invitó para que lo acompañaran. Él iba directamente hasta Siria, a Antioquía. Pero cuando llegaron a Éfeso, los dejó establecidos allí en ese lugar. Y allí se quedaron un tiempo determinado. Y se establecieron y prestaron su casa para que los cristianos pudieran reunirse allí y conocer acerca de ellos. Porque en esa época no habían templos para los cristianos, no existían los templos. Se reunían en diferentes lugares, pero especialmente lo hacían en casa. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, el capítulo 28, cuando el mismo apóstol Pablo dice que alquiló una casa durante 3 años y allí enseñaba y les compartía a la gente. Pero recibir enseñanza es vital para el crecimiento espiritual. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen a alguien que les enseñe? Un líder espiritual que les guíe, alguien con quien reunirse con regularidad, alguien dispuesto a contestar sus preguntas, incluso las más difíciles, alguien que los guíe a través de las diferentes etapas y fases de su matrimonio, su carrera, su oficio, la crianza de sus hijos. Ahora es de incalculable el valor de la sabiduría y la instrucción que puede recibir de un buen consejero cristiano. Gente que está preparada, capacitada, comprometida, que estudia la Biblia, que ora, que lee, que es de buen testimonio. Por eso en un mundo perfecto las parejas serían idénticas en su madurez espiritual, pero en la realidad lo máximo a lo que podemos aspirar es crecer juntos en el Señor. Entonces, comprometiéndonos y animándonos unos a otros cada día más. Mantener los ojos en la meta. Cada día es un día en que ambos deben crecer. Pues, ¿qué tienen que hacer como parejas? Abran sus casas. Sí. Aquí la Priscila hicieron lo que cualquier pareja puede hacer. Abrieron su casa, las puertas de su casa de par en par, para poder atender invitados, reuniones y capacitaciones espirituales. Y así fue como creció la iglesia primitiva y aún continúa creciendo en muchos lugares. Podemos prestar nuestras casas para un grupo de estudios de familias y amigos y vecinos que quieran conocer más de Dios y de la Sagrada Escritura. Yo recuerdo cuando nos encontrábamos nosotros dirigiendo en Envigado, que tengo una anécdota ahí con Carlos Ríos en Envigado.
Una vez, Carlos, nos cambiamos para predicar. Él predicaba en mi sede y yo predicaba en la sede. Y Carlos llegó a predicar a la sede en Envigado. Y todavía yo recuerdo, Carlos, tengo en la memoria el mensaje que usted dio. Habló de varios personajes de la Biblia, del Señor tardío, ¿sí? No sé si te acuerdas de ese pasaje. De los 3 hombres que le dijeron... apresurado, Señor tardío. Bueno, y el otro no me acuerdo el otro cuál era. Bueno, pero ese mensaje fue el que dio Carlos en el distrito, o en la sede que nosotros teníamos en esa época. Ahora, en esa época, yo recuerdo que yo salía a evangelizar con un muchacho que era autista, y este muchacho era mi compañía, y fuera de eso tenía una memoria tremenda y se memorizaba los teléfonos de la gente y las direcciones. Era como una especie de computadora. Entonces, cuando íbamos casa a casa, puerta a puerta, pues, algunas casas nos abrían, otras no. Recuerdo que llegamos a una casa y abrió la puerta una joven, haciendo como mala cara. Yo le dije, bueno, buenas tardes, mi nombre es Gilberto Quiseno y quiero compartirle 4 principios fundamentales que han cambiado mi vida. Entonces ella volteó a mirar como para adentro y gritó, ¡mamá! Entonces vino la mamá. Y cuando yo empecé a hablarle, me dijo, si quieren, y entramos. Y les compartí no solamente a la mamá y a ella, sino a la otra hermana y al papá. Estaba toda la familia. Les compartí de Cristo. Y después de que les compartí de Cristo, me invitaron a cenar. Y les dije, bueno, de una. Recibieron a Cristo todos contentos, felices. Y yo les dije, bueno, tengo una propuesta, ¿por qué no prestan ustedes su casa para hacer aquí un grupo? Y me dijeron, claro, con mucho gusto. Y ahí empezamos el ministerio en Envigado, en esa casa, ustedes pueden creer. Y ahí salió la primera reunión. Y ahí salió Zabaleta, Caldas, 3 distritos en el mismo Envigado. Miren, de una pareja que abrió la puerta de su casa, de una familia que abrió la puerta de su casa, se estableció todo el ministerio en Envigado, en Caldas, en Zabaleta, los que conocen. Ahora, como esos hay muchos testimonios que podríamos contar toda la noche. Pero si nosotros prestamos nuestras casas para un grupo de estudios, de familia, de amigos, de vecinos, que quieran conocer más de Dios y la Sagrada Escritura, estamos haciendo justamente lo que hizo Priscila. La bendición tan grande que se tiene cuando alguien presta su casa para que se enseñe la palabra de Dios. Las bendiciones que tiene. Hay una de las familias muy pobres en Envigado, yo recuerdo, muy pobre, y nos prestó su casa porque allí hacíamos el adiestramiento, hacíamos la capacitación para las personas que iban a ser líderes. Ella nos prestó su casa y hace como 6 años, es una de las hijitas que ya pues crecida, ya todo, se contacta con mi esposo, con Gilberto, y le dice, mire la bendición, y le mandó fotos de cómo tenía la cocina integral, o sea, una prosperidad increíble, pero en ese entonces, estamos hablando de los años 80, era una pobreza tremenda, pero Dios no se queda con nada, Él va a bendecir siempre. Sí, hay muchos recuerdos definitivamente extraordinarios. En 1 Pedro, sí, el capítulo 4. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Recordemos que la Biblia dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es una gran bendición entonces poder abrir las puertas de la casa para abrir un grupo de oración o un semillero de bendición o un grupo familiar, como usted quiera llamar. Sí, y otra enseñanza que también aprendemos entonces de esta pareja de Priscila y Aquila, o de Aquila y Priscila, es que tenemos que construir un matrimonio duradero. Este notable equipo de esposos nos ofrece un ejemplo perfecto de un amor mutuo centrado en Dios y en el otro. Podemos tener, digamos, la certeza que su matrimonio no estuvo exento de luchas y de contratiempos, como hablamos ahorita. De hecho, ellos experimentaron dificultades que les obligaron a recurrir a Dios y a apoyarse en otros. Quizá fueron las dificultades lo que los llevó a convertirse en un matrimonio duradero. Es increíble, pero los conflictos y los problemas en una pareja tienen antes que afianzar esa relación y no acabar
la relación y acabar el matrimonio. Entonces, cada uno debe aportar al matrimonio un conjunto de habilidades y personalidades. Pasarán el resto de sus vidas trabajando y luchando juntos para vivir la voluntad de Dios. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 2 al 5, nos habla el apóstol Pablo a través de estos versículos, algo muy importante. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, bueno, para concluir, nosotros queremos invitarlos a todos ustedes que nos están oyendo, a ustedes parejas que están conectados, para que podamos seguir este ejemplo de vida de esta pareja, que fue de verdad de muchísima bendición y que sirvió de muchísima bendición a la iglesia, y hasta nuestros días estamos viendo esas bendiciones porque el evangelio se expandió, ya dijimos los lugares en que ellos se abrieron, las iglesias que se abrieron. Entonces, que ustedes puedan ser parejas sólidas, parejas temerosas de Dios, parejas que trabajen juntos, parejas que busquen el rostro de Dios, parejas que amen a Dios. Vemos que todo esto se puede hacer con la ayuda de Dios porque definitivamente lo tenemos a Él. Entonces, nuestra invitación es a que ustedes pues consoliden esa relación matrimonial, de que ustedes busquen a Dios, se refugien en Él y que puedan ver todas estas bendiciones. Yo les invito para que oremos, para que ustedes donde están, si están en pareja, se cojan de la mano en pareja, si están en familia, oren en pareja y en familia, y podamos orar y pedirle a Dios que en verdad nos ayude, porque hoy pues tenemos la bendición de estar conociendo de Él y de su palabra, y tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo que nos enseña. Esta labor no la hacemos solos, esta labor no la hacemos con nuestras propias fuerzas, la hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en cada una de estas parejas, de estas familias y de las personas que hoy nos están escuchando, que hoy están conectadas en este canal para recibir instrucción, para recibir la enseñanza de tu palabra y sobre todo para aplicarla a sus vidas. Porque tu misma palabra dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y a través de este tema, Señor, nos hemos podido dar cuenta de la gran bendición que ha significado, que significó esta pareja, Señor, de Aquila y Priscila, para la iglesia, Señor, para el cristianismo. Hoy mi oración es que tú bendigas a estas personas también, que permitas que sus matrimonios, Señor, sean firmes en ti, que tú los protejas, porque hay muchos ataques del enemigo, hay muchas tentaciones que los pueden alejar y destruir. De hecho, el trabajo del enemigo es matar, hurtar y destruir, como lo vemos en Juan capítulo 10. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Podemos tener vida en abundancia y podemos ser ejemplo de vida en nuestros hogares, como parejas, como padres. Podemos ser ejemplo con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy yo pongo estas parejas, Señor, estas personas, las pongo delante de tu presencia para que tú hagas la obra en ellos. Y si hay, Señor, conflictos, si hay discrepancias, si hay situaciones adversas, si hay contrariedades en ellos, es tiempo de que ellos se dispongan para que tú vengas y sanes, y tú vengas y reines en estos hogares, tú vengas y reines en estas familias, tú vengas y reines en sus corazones, para que así, Señor, ellos puedan ser de bendición y de testimonio a una sociedad que está en crisis, a una sociedad que está enferma, a una sociedad que es tan egoísta, Señor, y que solamente trabaja por el bien personal, pero no por el bien común, por el bien de otros. Hoy yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque yo sé que tu Santo Espíritu se sigue moviendo en este tiempo para traer más parejas, más hogares a tus pies. Así es, bendito Dios, te damos gracias porque cada familia, cada hogar representado en una pareja, que hoy ahí surgen los hijos, nacen los hijos y se conforma una maravillosa familia. Sabemos que tú las bendices, las proteges, las respaldas, las cuidas. También las animas y las motivas para que sigan adelante en tus caminos.
No permitas que se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que caminen siempre hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que seas tú, Señor, yendo delante de ellos como poderoso gigante, quitando obstáculos óbices que se levantan, rompiendo cadenas de opresión, lugares de impiedad y herencias de maldición en sus vidas, permitiendo que todos sus planes, sus proyectos se lleven a cabo, que puedan cumplir con sus metas y sus objetivos, que sus empresas, sus negocios, sus empleos, sus trabajos, tú los bendigas y los prosperes rica y abundantemente. Siempre los lleves, Señor, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Bendice pues a cada una de las parejas y a cada una de las familias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga ricamente. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.